Amén. ¿Cuántos vinieron alegres? ¿Cuántos están alegres? Porque miro que unos vinieron alegres temprano y ahora les miro la cara triste. Se pusieron a vivir eso, nosotros no pudieron. No vencieron el sueño. Bien, vamos a darle la bienvenida a las visitas. Creo que usted trajo una visita, 2 visitas, 3 visitas, para luego predicar la palabra del Señor. Las visitas se ponen en pie o levantan sus manos. Visitas. Levanten su mano, hermanita. O se pone de pie, porque van a llegar como 500 hermanos a saludar. El que no se levante a saludar, me voy a estar aquí esperando media hora hasta que usted se levante. Yo hablo con la iglesia, con la visita no, con la iglesia. Porque la iglesia es la que le da la bienvenida a las visitas. Pues hablo con la iglesia. Yo no tengo ninguna autoridad sobre las visitas, pero sobre la iglesia sí. Dice el gobierno de disciplina que deben sujetarse a los que los presidirán en el Señor. Y sujetarse a que te obedezca. Y que los amenace con el gobierno de disciplina se levanta. Allá atrás también tenemos visita, allá atrás. Denle la mano por lo menos los que están allá atrás, levántese ahí cerquita. Denle la bienvenida al hermano Oscar. Nadie lo saluda, ¿no? Que está de camisa celeste, hermano Oscar. Gloria al Señor. Díganle que está en la par suya, sonría que Cristo le ama. Pero díganle sonriendo usted, que usted está llorando y quiere que sonríe, que está a la par. Sonriendo de la liga del que está a la par, que está casi dormido. Le va a pasar el sueño. Ni en la iglesia saludamos, que estar en la calle y lo volvemos a ver. Es terrible, ¿verdad? Es el amor de Dios. Bien, ¿cuántos alaban al Señor? Ahora vamos a dejar a los maestros encargados de este día para que lleven a los niños a la clase, a la cuna, a la cama, porque no están dormidos. Los maestros están. Porque si no hay maestros no va a sacar a los niños porque van a estar arriba en los buses, arriba del techo, no, entonces mejor no lo saca. Si hay maestros, entonces los quieren que lleven a los niños allá. No se equivoquen, van a las aulas allí a buscar. Ya. Ahora quiero, los viejos están los ujieres, levanta la mano los ujieres. Entonces vaya a recorrer los ujieres alrededor, traigan a todos los hermanos, dígale, usted vino a la vigilia, dice el pastor que entre, que va a predicar. Los que están allá, yo no voy a terminar. Los que están vendiendo, deje uno, nomás ahí encargado, uno. Dígale, orden del pastor, que se quede uno y los demás entran. Aquí hay sillas desocupadas, ¿ven? Están tristes porque están solas, están dos, ¿ven? Están haciendo señas que quieren compañía, aquí están 2 sillas. Venga para acá entonces. Todos adentro y ahora sí vamos a predicar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Escuchen bien, quiero que pasen 2 testimonios del día martes, no me venga a dar un testimonio del año 1950, no, del día martes.
el día martes. Si no hay del día martes, voy a predicar y vamos a orar por los enfermos. Que usted no haya dado el testimonio del día martes. 2, nomás 2. 2 nomás, vienen como 20. Gloria, aleluya. Ahora se detuvieron, no hay ni uno ahora. El día martes, todos, a ver. Número 1. Levante la mano ahí para darle lugar. No hay. No hizo nada el martes el Señor. Pasaron como 30, aquí hasta me votaron a mí. No, sí, ¿verdad? Para ver votan ellos, ¿verdad? Bueno, ya les dije, son 3 cosas que cumplen el dar testimonio. Número 1, se afirma la sanidad que recibió. Número 2, aumenta la fe del que tiene un poquito. Y número 3, el nombre del Señor es glorificado. ¿Ya? 3 propósitos cumple el Señor. Ah, viene de hermana Lidia. Hermana Lidia recibió sanidad también ese día. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Yo no vine a pedir sanidad, vine con una enferma. Hermano, una familiar que venía con un tumor ahí en el colon y yo la traje acá. ¿Cuántos son testigos? ¿Cuántos estuvieron el martes? Levante la mano. Y entramos caminando, yo la traje, yo hablé con el pastor y le dije que se oraba por ella y entramos caminando y la sacamos, los ujieres la sacaron en una silla y la llevamos a la camioneta y luego dijo ella, yo me quedo aquí en Managua, no aguanto ir hasta Chontales porque no aguantaba la herida. Y el pastor me habló conmigo, me dice, si le duele es enfermedad, pero si siente ardor es que Dios la operó. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Él se merece alabanza porque lo hace. Le damos gracias a Dios porque tenemos un siervo que yo no me avergüenzo de decirle a alguien, vamos a la iglesia de Dios de Rubenia, porque usted va a salir sano de allí. Amén. Ahora yo puedo decirle a cualquiera, vamos allá, que allí va a salir sano. Entra enfermo y sale sano. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo estoy maravillada y yo le dije, ahí está mi casa a la orden, vamos, me la llevo. Y ahí la tuvimos y el pastor es testigo que ayer anduvo él allá porque lo invitaron, no a orar porque ya está sano, sino a almorzar lo invitaron. Amén. Amén, hermano. Y entonces, hermano, el testimonio es grande, pero eso lo va a venir a dar ella con todos los detalles. Yo solamente no era mío, ya les dije. Yo nunca he pasado a pedir sanidad porque yo le dije a Dios, yo no quiero que me dé riqueza. Si ustedes me miran con ropita vieja y todo, yo se lo pedí a Dios así. Dame salud. Nunca me he enfermado. Si estuve en el hospital fue porque me quemé, pero no porque me haya enfermado. Nunca, ni el dengue, ni el chikungunya, nada, ni el zika, nada me da a mí. Bendito sea el nombre de Dios. No me des riqueza, dame salud. Pida salud, hermano. No te pidiendo carro, no te pidiendo casa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, aleluya. Hermano, y no quiere el pastor que me vaya. Mire, hermano, ayer el pastor lo invitamos a almorzar. Me dice mi hijo, porque ya me conoce, cuidadito le vas a pedir al pastor que ore, porque vos no lo invitaste a orar aquí, lo invitaste a almorzar. Y yo calladita, y me hacía seña mi hijo, cuidadito, porque él sabía que yo estaba deseosa que orara. Pues me dice, cuidadito lo vas a invitar a orar. Y yo no dije nada. El pastor sabe que no le pedimos que orara. Dice el pastor cuando terminó de comer, vamos a orar. Y había unas familiares de Huigalpa que habían llegado a orar allí. Y dice, vamos a orar. Y estaba una muchacha. Yo le dije, ¿y qué flaquita que estás? Son los riñones, son los riñones. Entonces, hermana, le dice el pastor, tener, le dice, en los ovarios estos quistes. Un grande, uno más pequeño, otro más y otro chiquito. Y se quedó.
Y le dice, y el grande mide 3 centímetros con casi los 4. Y quedó asustada y el esposo a llorar. Es cierto, en el ultrasonido me lo hicieron y así me dijeron, tal como usted lo dijo. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Y se fue sana. Vino a ver a la enferma supuestamente y ella fue la que recibió la sanidad. Y otra muchacha que no estaba abortando los hijos, se le caían. Dios la operó y le puso solo la raquidia de aquí para abajo. Cuando terminamos de orar, siéntese, dice el pastor, y ella no se sentaba. Y le dice la muchacha que fue a operar aquí, sentate, es hermana de ella, sentate. No me puedo sentar, estoy dormido los pies, no me puedo sentar. Me pusieron una silla y no pudieron hacer nada, hermano, y ella no podía, hasta que el pastor dice, siéntela, y la sentaron. ¿Qué te sentí? Un hormigueo en todo. Le puso la raquidia, el Señor lo operó de la cintura para abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo fui operada con raquidia cuando tuve mi hijo porque estaba accidentada y yo sé que solo la mitad lo duermen. Así fue el Señor. A ella la durmió de viaje, pero a la otra solo la mitad. ¿Cuánto alabamos a Dios por eso? Y si tengo tanto que contar, pero entonces no predicaría el pastor. Gloria a Dios. También estaba su hermano ahí que uno miraba que caminaba agachado ahí todo raro. Y fue el primero que le dijo, usted tiene un problema en la columna. No, dice, aquí es, pues allí le digo. Entonces, venga, le digo. Y llega casi a sentarse a la orilla. No, si yo no lo voy a tocar, le digo. Como que tenía 8 o 10 años de eso, dolor. La cosa es que yo miré que era medio incrédulo. Que yo le digo, vamos a orar, solo diga estas palabras. Ya, y se le quitó, ¿no? Se queda viendo. ¿Se le quitó? Sí, ya. Como que no creía. Y después la hermana dice, ahí está tirando del muro para abajo. Dice. Yo me gozo de lo que el Señor hace, ¿verdad? Porque es grande y maravilloso el Señor. Y me gozo más cuando encuentro a una persona incrédula. ¿Sabes por qué me gozo yo? Porque allí no hay a donde agarrar. Cuando él siente el malestar y ya no lo tiene, no hay donde agarrar. Hay donde agarrar. Es Dios. ¿Ya? Aquí está una hermanita que yo fui el miércoles, una media vigilia. Aquí está la hermanita Isabel, ¿no? Aquí. Allá está, me invitó, ¿verdad? A su casa, a su papá y su mamá. Y había un hermano que tocaba la guitarra. No sé cuántos años tenía de la columna. Pues él pasó y después, antes de preguntarle, estaba haciendo así. Y usted, parece que es verdad, dice, sí. Yo me quería reír, pues, parece que es verdad, todavía no quería aceptar. ¿Ya? Entonces, Dios es el que hace todas las cosas. El día jueves también lo vi con el hermano Danilo, donde una señora que es amiga de él de trabajo, ella tenía cáncer. Primero le sacaron 2 pelotitas en el busto, le hicieron quimioterapia, supuestamente estaba bien. Después la van a operar de la vesícula, y ya cuando lo operan le sale que está en todo el cuerpo regado. Me dice, ¿cree usted que puede ir? Sí, puedo ir, le digo, que tengo bastantes ocupaciones, pero voy a ir. Yo fui con él a la hora del culto y llegamos, estaba revolcando la señora. Yo quisiera que el hermano lo diga, pero no vino aquí, ¿verdad? Y estaba revolcándose la señora en la cama. Ya se le va a quitar, le digo. Agarré la mano y comencé a orar. Yo le agarré la mano así, lo primero es una solté, se quedó como desmayada. Dice el esposo, al rato, se quedó dormida. Es que le dimos un tranquilizante. Dice ella, nada de tranquilizante, el Señor me operó, estoy todo en tu vida, dice. Aleluya. Bueno, y se quedó ella ya platicando y todo. Yo estaba pendiente de ella. Al día siguiente le llamo a Danilo y su compañero de trabajo. Dice, no le he hablado, le voy a hablar. Después de mediodía me llamó. Dice el esposo que se durmió toda la noche. Se levantó en la mañana, desayunó y se durmió. Se levantó en la tarde, al mediodía, comió y se durmió. Dice. Y el dolor no tiene nada. Dice. Y eso tenía que ponerle
ponerle algo para el dolor, pero algo fuerte diseñado así. ¿Cuál es la prueba de la operación? Cuando usted tiene un dolor y ya no tiene dolor, sino un ardor, es que Dios operó. Si usted sigue con el dolor, no ha hecho nada el Señor. Si tiene un ardor, está entumido, entonces es una operación legítima. Voy a pedir en esta noche los hermanos y hermanas incrédulos y incrédulos que levanten la mano. Pero yo los voy a traer aquí cuando esté orando, para que crean, que se pongan los anteojos para que miren bien. Pelotas han desaparecido, ¿no? Pelotas y linternos también. La gloria es para el Señor, ¿verdad? Así que yo lo que les pido nomás es que estén orando. En esta semana voy a ir a predicar una campaña, voy a ir a visitar a esa familia porque me dijeron que llegaran. Y a la hermana se llama Carla Salgado Durán. La hermana se lo dio, pero ya se me olvidó. Ella es de Chontral. Entonces en esta semana voy a ir porque Dios quiere que yo vaya a visitar. Y como voy por ese lado, como voy para la Aguilera, entonces ahí voy a pasar. Amén. Vamos a orar por los enfermos. En realidad yo quiero que los incrédulos abran sus ojos, ¿ya? Y los creyentes oren conmigo. Yo quiero que todos sean creyentes. El Señor habló, creo yo, de pecados ocultos. Ya me dio luz verde. Yo sé ya algunos pecados ocultos que hay. Y como el Señor ya me dijo que los va a sacar, yo voy a irlos diciendo poco a poco. También esa es operación del Señor. ¿Cómo se llama esa operación? Operación limpieza. Aleluya. Santo. Gloria, aleluya. Para que estemos limpios todos. Gloria a Dios. ¿Ya me entienden? Si Dios me revela la condición física del hombre por dentro, Dios me revela también la condición espiritual. Y si hay llamando a que lo publique, que lo saque a luz, yo voy a comenzar con nombre y con apellido. ¿Ya? Entonces vamos a leer. ¿Cuántos enfermos vinieron? Levanten la mano los enfermos. Primero yo quiero que levanten la mano los que necesitan una operación. Ya saben lo que es una operación, ¿verdad? ¿Quién va? Bien. Operación, dice usted. ¿Quién más? A ver. Allá, 3. Tenemos 4. Aquí no hay más. 5. 6. Vamos a ir por partes. Aquí tenemos hasta las 4 de la mañana, no se preocupen. Lo bonito es que cuando Dios comienza a hacer cosas grandes, maravillosas, no nos queremos ir. Cuando hay un mensaje pesado y todo, se salen a ver agua, salen a dar aire, se echan agua en la cama, cuando está lloviendo. Pero cuando Dios comienza a hacer grandes cosas, ni sentimos el tiempo. Ya, entonces, por lo que digo, vamos a orar primero por los que van a ser operados. No quisieron dar testimonio, ¿verdad? Bueno, pero después sí. Veamos en 1 de Corintios. Primero vamos a leer la Escritura, porque venimos también a escuchar la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 6. Un solo versículo, nada más. Un solo versículo. Después de lo que dije yo de las operaciones, ¿habrá más enfermos de cualquier enfermedad? Fíjense que yo estoy viendo que hay bastantes hermanas que necesitan sanidad de su vientre. No sé de qué parte, pero de su vientre, sí. Pero no levantan la mano, bien bajan la mano para abajo. Y esto es con fe. Si usted levanta la mano, que tiene fe. Si usted no tiene fe, el Señor no hace nada, a menos que tenga un propósito con usted y le quiera demostrar su poder para que crea. Amén. Pero si usted tiene fe, ahí donde está el lugar recibido. Capítulo 6, versículo 1 de segunda, le dije primero, y es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, hermanito y escucho, ¿verdad? Capítulo 6.
Vamos a estar leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tener esta segunda vigilia de este año. Le pedimos, Dios, la bendición a través de tu palabra. Tú nos bendices, Señor, por todo, Señor, la lectura de tu palabra, la alabanza, en la ofrenda, en el mensaje. Dios mío, gracias te damos. Ahora, Señor, te presento la iglesia que está bajo la cobertura de tu presencia en este templo. Te pido, Señor, alrededor de esta casa, por dentro y por fuera, los que andan fuera también, Señor, inquiétalos a entrar para que todos sean llenos de tu presencia, llenos de tu poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos y echamos fuera toda incredulidad, sea manifiesta en persona o en espíritu, la atamos y la echamos fuera. Tú has venido, Señor, a hacer grandes maravillas, grandes milagros, y lo creemos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, amén. Tomen sus lugares. Ahora los 7 que quieren ser operados, vengan para acá. Ya trajeron gasa, alcohol, todo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahí quédese de pie, delante de aquí. Usted, miro algo aquí, mire, hágase para acá. Usted necesita ser operada físicamente y espiritualmente. Dígame lo físico, porque el espiritual no le entiende usted. He tenido problemas para salir embarazada. Sí. Y realmente me quiero entregar a Cristo porque sí. me he sentido descarrilada. ¿Ya has estado a Cristo alguna vez? No es de la primera iglesia que he visitado. Siempre de corazón aceptar a Cristo. Sí. ¿Está dando cuenta? ¿Qué dice ahí? ¿Le han dicho a los médicos qué es lo que tiene usted? Sí. Sí. ¿Y qué dicen ellos? ¿Que es imposible? No, solo me habían salido poliquíticos en los ovarios. ¿Pero qué tiene en su útero usted? ¿Qué le han dicho que tiene en su útero? No, él está bien. Lo único que tengo es poliquítico en los ovarios. Tengo más en el derecho que en el izquierdo. Bueno, hay que decirlo. ¿Quién más? A ver, la operación. Operación en los ojos. Sí, ¿quién más? Usted, hermana. ¿Sí? Allá el Señor le dijo a usted que iba a operar. ¿Cuál es el marco? ¿Tiene piedra? ¿No le han hecho ultrasonido? Sí. Se va a salir inflamado. Sí. Es que tiene 2 piedras. Una a un lado y la otra al otro lado. No sé si en el ultrasonido se reflejó eso. ¿Qué le dijeron al ultrasonido? Y por eso me da mucho dolor. Por eso, ¿cómo está la piedra en la vesícula? ¿Cómo está? Creo que por aquí. Sí. Bueno, usted ¿cuántos años tiene? 3 meses. Y ahorita me una cajalilla, la presión, una cosa caliente. Se le toman las piernas de repente. Sí. Entonces, ¿qué dice ahí? Siento la ujera ahí porque va a ser operada. ¿Y usted? La vista. Sí, un trasplante en la rodilla. ¿La rodilla derecha le duele más? La rodilla derecha. Así me dijo el Señor. ¿Y qué dice ahí? Gloria a Dios,
La matriz. La matriz. ¿Qué tiene? Es débil. Débil. Bueno, aparte de que tengo tiroides, tengo problemas del corazón. Y bueno, ahorita ando fiebre. ¿Anda? Fiebre. Fiebre. Agárrenme el reloj. Hay que seguir. Ya usted ya me dijo. ¿Usted? Usted también me dijo. ¿Usted? Quiero operar con mi rodilla. Va a usar anteojos oscuros de momento, sí. ¿Usted? Problema en la vista. ¿Se me pone turbia de repente? ¿Cómo miras? Ya tengo años de padecer cansado, dolores de cabeza. Rápido. Tengo aquí un pellejo en este ojo y soy corta de vista. Yo le pido al Señor que, ¿verdad?, me opere. Ya. Tengo prácticamente como 7 años de padecer de dolor en los manos. Se me quita de repente 2 o 3 7 años. meses. Sí. Y me vuelve, veo esta parte de aquí y esta rodilla me duele mucho. Se me hace un hoyo aquí. Después que me dio el chikungunya, como hace como 6 meses. ¿Cómo no? Dolores en los talones y en los ojos. Yo lo hago que lo digan para que ustedes sepan, ¿verdad? No quiero que se publique así, pero es para que ustedes sepan y tengan fe. Mi ojo y mi presión. Amado hermano, yo voy a decirle que gracias bastante, que ha sido un malestar al lado derecho. ¿Como cuántos años más o menos? Yo tengo bastante, pero mi padre me oraba bastante, pues, suplicándole a él y ha desaparecido, pero anoche empecé de nuevo un poquito de malestar. Ahí lo tiene. Un poquito de malestar y al mismo tiempo en el hígado sentí como que tenía algo que se me había desprendido un poquito, pero como que tenía algo como un estorbo y se me vino para acá el estómago y después un poquito para acá a la vesícula. Entonces, Padre mío, tú eres mi Padre, tú eres mi refugio, tú eres mi madre, tú eres mi especialista perfecto por excelencia. Líbrame de todo malestar maligno con tu poder eterno y límpiame más y más todo mi ser, mis conductos, mis órganos, mi sangre. Vamos a orar por eso. Desde la coronilla a la cabeza de la plata de los pies, Padre, que me ¿Qué hermano dice? Pues el dolor que andaba en la mañana era tan fuerte, pero ahora lo ando un poco leve, pero el dolor me lo siento como que estuviera en el lado de la costilla, como que fuera el pulmón izquierdo. Y ese dolor pues se me viene al lado de acá, en parte de Cuando aquí. se le pone el dolor ahí, ¿no siente como una pelota que tiene ahí? Como que le tuviera algo pegado aquí en el Sí, lado bueno. del pulmón. Entonces ahí el Señor le va a sacar la ópera. Yo quiero que me opere él. ¿Él? Bien. Bien. ¿Una herba? Las rodillas, mis manos, la columna. ¿Le duele la columna? Sí, ¿Tiene fe? sí. Ahora lo va a recibir ahora mismo. Tócala ahí, Espíritu Santo. Y déjela ahí que la va a operar. ¿Fe? El problema es de la matriz que no puedo salir en la casa. Ahí también. Va a sentir un fuerte dolor. Toca ahí, Espíritu Santo. Huevo en tu presencia. ¿Sí? Este es el mismo dolor. Ya. ¿Tiene la misma pelotita ahí? Sí. Bueno. Y ahora me da mareo. ¿Fe? No, tiene. Ahora Espíritu Santo libera esta obra, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, búsquese el reloj. Búsquese.
¿La tiene? Bueno, dele gracias a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero que los que tienen fe me ayuden a orar y los que no tienen fe me ayuden a ver para que